Hermanos, Dios les bendiga. Estamos, gracias al Señor, ya reunidos, pues para darle honra, darle gloria a Dios, y siempre pediremos que Él nos ayude a hacerlo de esa manera. Tengamos la gracia ante Dios, como dicha que nos da Él, de bendecir y glorificar su nombre. Le damos gracias porque pues tenemos la Biblia, hermanos, y podemos acercarnos a ella para ser instruidos, para ser bendecidos, para ser edificados. Y tenemos este momento con la ayuda bendita de nuestro Señor. Saludos a todos, y pido que con la ayuda de nuestro Señor leamos en el Salmo número 95, con la ayuda de nuestro Señor, el versículo 6, Salmo 95, 6, y enseguida pediremos a Dios, hermanos, que alumbre nuestro corazón, que no se desentienda de nosotros, que nos enseñe, porque necesitamos que sea así. Salmo 95, 6, unidos en voz alta, leemos la palabra del Señor, y dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amante Señor y Padre, en nombre de Jesucristo tu Hijo, nuestro amante y divino Salvador, Dios eterno, Dios del universo, Dios que vives por los siglos de los siglos, que eres grande, Señor, sobre todas las cosas, que no hay nada que se compare a ti, porque estás sobre todo y sobre todos, porque eres el Creador, eres el sustentador, Señor, Dios Todopoderoso. Estamos delante de ti en esta hora, Señor y Padre, después de haber leído esta parte de esta tu palabra. Señor Dios bendito, rogamos que tengas a bien bendecirnos con ella. Señor de los cielos, que tu Espíritu intervenga en nosotros. Señor, que haga viva tu palabra, que nuestro ser, nuestro entendimiento tenga la capacidad que de ti venga para entender los mensajes de tu palabra hoy, mañana y siempre. Perdónanos, Padre, límpianos con la sangre de Jesucristo tu Hijo. Ayúdanos por el Señor Jesús. Señor, la vida de todos los que estamos reunidos de esta manera, y que allá donde se encuentra cada uno, Señor, está adorando y glorificando tu nombre, ruégote que les bendiga, Señor, que les ayudes. Las tristezas, Señor, sean cambiadas por tu gloria, por tu grandeza, por tu presencia divina. También, Señor poderoso, por aquellos que tienen peticiones muy especiales, por cuestiones de enfermedad o de otros problemas, interven, manifiéstate y glorifícate. Señor, seguimos orando por el mundo, Padre Santo, por toda la gente, Dios, los que están enfermos, los familiares de ellos, los sanos, Señor, que no tenemos ese mal, ampáranos por gracia divina, ahuyenta este mal por gloria tuya, glorifícate, Señor. Prepara pues ahora nuestro corazón, ten a bien tomar mi vida en tus manos eternas. Perdóname, Señor, socórreme por la sangre de Jesús. El Santo Espíritu esté en mi existencia. Te lo ruego por la obra de nuestro Redentor. Buen Padre, creemos que tú nos atiendes.
Nos dejamos en tus manos, Señor, nos dejamos a tu cuidado, en la fe y los eternos méritos de tu Hijo, nuestro amante y divino Redentor. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda bendita de nuestro Señor. Humanamente, hermanos, el ser humano abandona acciones, abandona a personas, abandona acciones que no debe abandonar, abandona a personas que sencillamente no debería de abandonar. Y hay muchísimas otras cosas que el hombre deja a un lado, es decir, abandona en todos los aspectos de la vida. En cuestiones espirituales, hermanos, y en la palabra del Señor encontramos, y lo vamos a recordar, lo vamos a ver en esta ocasión, que no se debe abandonar la adoración a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. En este caso se le habla al pueblo de Dios de que Él, como pueblo de Dios, precisamente no debe abandonar la adoración a Dios. No debe de dejar el culto a Dios. No debe descuidar esto. Debe de adorar siempre a Dios. ¿Qué es adoración, hermanos? Porque se trata de que veamos esto, de que no se debe abandonar la adoración a Dios. ¿Qué es? Decía ustedes, adoración es adorar, es postración, hermanos, es reconocimiento de la supremacía de Dios. Y eso, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, no debemos dejar, no debemos descuidar, no debemos abandonar. Si se habla de adorar a Dios, hermanos, Dios es digno precisamente de esto. Amén. De que ante su presencia adoremos, es decir, reconozcamos su supremacía, reconozcamos su grandeza, reconozcamos pues su pureza, su santidad, su amor, y que es grande sobre todas las cosas, y que nosotros ante Él pues sencillamente tenemos vida porque Él nos la da, y Él entre tantas cosas es sustentador. Dios existe. Se dice que la existencia de Dios, hermanos, es un axioma, es decir, algo que no puede ser contradicho. Dios existe, es grande, 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 inmensamente grande. Él es todopoderoso y Él es digno de adoración. A los ángeles no se les debe de adorar, a ningún ser creado, y fuera de Dios todo lo demás es creado. Al sol no se le debe de adorar. Entre seres humanos y hacia seres humanos no debe de existir de parte de otros seres humanos la adoración. La adoración es solamente a Dios. Amén. Y esto estamos en que el pueblo de Dios no debe de abandonar este acto.
la adoración al Señor. Hemos leído este versículo, hermanos, versículo 6 de este salmo, el salmo número 95. Este salmo, hermanos, diríamos su contenido, es precisamente la convocatoria al pueblo de Dios, precisamente para no abandonar a Dios o no abandonar el culto o la adoración a Dios. Fue compuesto probablemente, hermanos, hablo del Salmo, y que pudo ser para la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Dios, hermanos, celebraba precisamente, y revivía el tiempo que vivió acampando en el desierto. Y por ese recuerdo, por esa historia, donde vieron a Dios, cómo Dios los cuidó, cómo Dios estuvo de noche con ellos, estuvo de día, les dio pan, les dio agua, gloria al Señor. Los pastoreó, los cuidó, los defendió del sol, les dio, decía, agua y se las dio en el mismo desierto. Les dio pan, no en un territorio lleno de fábricas y cosas por el estilo. Ese pan vino del cielo. Y estoy diciendo que quizá este salmo fue compuesto precisamente, hermanos, para pues cantarlo, gloria al Señor, para hacer fiesta por el recuerdo, y que revivían precisamente esa historia hermosa. Bendito y alabado sea el Señor. El versículo que hemos dado lectura, ¿verdad? Después de que el Salmo inicia diciendo: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Que haya fiesta, que haya júbilo, pero que no se vaya a convertir solamente en gritería, no. Debe de haber reverencia, alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que se hace notar en este versículo. Esa fiesta, alabado sea el Señor, debe de estar impregnada de adoración, de reverencia por Dios y reverencia ante Dios, que es sencillamente adoración. Venid, decía ustedes, la convocatoria. Celebremos alegremente, pero también venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Decía ustedes, la adoración es el reconocimiento, bendito y alabado sea el nombre del Señor, de la supremacía de Dios. El reconocimiento de que aquí está escrito nuestro Hacedor. Dios es nuestro Hacedor. Y esto de adorar a Dios, estamos en que el pueblo de Dios no debe de descuidarlo, no debe de abandonar esto. Sencillamente al pueblo de Dios que puede caminar, digamos, en este mundo, sí, erguido, pero se le dice, gloria al Señor, inclina tu cabeza. ¿Ante quién? Ante tu Hacedor. Póstrate. ¿Ante quién? Ante tu Hacedor. Arrodíllate. ¿Ante quién? Ante
de quien dependes. Alabado sea el Señor. Hazlo así. No abandones esta, digamos, actividad cúltica. No abandones esta actividad. Hermanos, esto de adorar a Dios pareciera que es común, que es normal, que toda la gente lo hace. Sencillamente no, hermanos. La palabra de Dios fue escrita para instruir en todos los aspectos, y en el asunto de la adoración a Dios, hermanos, pareciera que aún el pueblo de Dios no va a abandonar esto. Pero el pueblo de Dios, el Hijo de Dios en lo individual, se puede olvidar de esto, puede abandonar, hermanos, puede abandonar este acto, puede abandonar este reconocimiento, puede transitar en la vida muy orgulloso, no reconocer a Dios y no tener, hermanos, pues yo no diría esos momentos, sino sencillamente siempre andar en adoración ante Dios. Pero si hablamos de posturas que son parte de la adoración a Dios, el Hijo de Dios puede descuidarse, hermanos, y no tener, hermanos, esos momentos necesarios, indispensables, y no se postra ante el Señor, no inclina su cabeza ante su Hacedor, gloria al Señor, ante su sustentador, ante su pastor, ante el que le da la vida. Sí puede el Hijo de Dios descuidarse, hermanos. Fíjense ustedes que el hombre vive muy apresurado. Hoy está haciendo una pausa en esa vida precipitada, olvidándose precisamente de la adoración a Dios. Pero aún así, en esta situación que vivimos, el Hijo de Dios puede olvidarse de adorar al Señor, pero está la convocatoria y el recordatorio: no olvidar, no abandonar el culto a Dios. Venid, adoremos y postrémonos, gloria al Señor, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermanos, sobre esto quiero que leamos una parte escritural con ayuda bendita de nuestro Señor. Y antes de esto, les diré a ustedes que todo hijo de Dios, ¿verdad?, tenemos una historia. Así como el pueblo hebreo tenía una historia en Dios. Aleluya. Amén. Una historia en Dios que diría inició allá en Egipto. Alabado sea el Señor. Y continuó esa historia escribiéndose con las manifestaciones de Dios, tanto para decirles a los hebreos en Egipto que Dios vivía y que Dios los iba a sacar de allí, como para decirle al faraón que Dios es sobre todas las cosas. Y se fue escribiendo esa historia, alabado sea el Señor, historia hermosa, historia maravillosa, historia en que un pueblo esclavo llegó a ser libre, transitar en el desierto, ser pastoreado por ese ser supremo que lo sacó con mano levantada, alabado sea el Señor, y que los cuidó en el desierto hasta introducirlos a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y que los hizo un pueblo grande, alabado sea el Señor, que les dio
leyes, enseñanzas, para que fueran un pueblo grande. Sea Dios glorificado. Así, todo hijo de Dios, hermanos, tenemos historia. Historia en Dios. Sea Dios bendecido. Por esa historia en Dios es que hemos de celebrar, hemos de adorar a Dios, y que esta celebración, esta adoración no se debe de olvidar. ¿Cuántos, hermanos, su historia no en Dios? Una historia triste, una historia de cautiverio, del pecado, de la maldad, una historia como que a veces se dice para no recordar. Hoy se tiene historia en Dios. Y por esa historia en Dios, la vida en Dios, por esa historia debemos de celebrar al Señor. Debemos adorar al Señor. Gloria a Dios. Leemos con ayuda de nuestro Señor en el libro del profeta Isaías, de su capítulo 6, hermanos, con la ayuda de nuestro Señor. Isaías capítulo 6, vamos a leer, hermanos, del versículo 1. Gloria al Señor. Del 1 al 8, con la ayuda del Señor, unidos en voz alta, y dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, quiero que recordemos con respecto a esto de que los hijos de Dios no debemos abandonar la adoración a Dios. Uno, porque es nuestro hacedor. Tenemos una historia hermosa ya en el Señor. Él salvó nuestra alma. Él es nuestro Dios. Estamos en el nuevo pacto, sellado por la sangre bendita de Jesucristo. Es nuestro Padre, es nuestro hacedor, es nuestro libertador. Debemos adorarlo, no debemos abandonar el culto, la adoración, el postrarnos ante Él y reconocer su supremacía, su gloria, su grandeza. Pero quiero, hermanos, que recordemos que lo que, hermanos, sucede, lo que acontece en todos los aspectos de la vida, pero digamos, en esta ocasión espiritualmente, en la gente que adora. La adoración, hermanos, la adoración a Dios, recordaré a ustedes que deja huellas
indelebles en el alma. La adoración cambia sencillamente la vida. En la adoración se tiene la experiencia de Dios. Fíjense, hermanos, que va a ser bastante difícil que quien no adore a Dios. Va a ser difícil que tenga experiencias de Dios. Pero aquel que adora tiene la experiencia de Dios, de que Dios existe, alabado sea el Señor, de que Dios es real. Otros muchos no se darán cuenta de esta experiencia, pero el que adora a Dios, alabado sea el Señor, tendrá la experiencia, porque en la adoración, hermanos, en la adoración, Dios allí hace cosas hermosas, experiencias hermosas tendrá el hombre, tendrá el ser humano que realice ese acto de adoración, que postrado ante Dios se encuentre, que arrodillado ante Dios se encuentre, reconociendo la supremacía de Dios, la grandeza de Dios. Se habla aquí, dice lo que leímos, escribiendo Isaías y hablando de su, ¿cómo diríamos? De su llamamiento, pero hablando de un día, diríamos, en que estaba adorando a Dios en el templo, gloria al Señor. Dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quien adora, decía, tiene la experiencia de que Dios vive. Y tiene la experiencia de que, hermanos, Dios es grande. Tiene la experiencia de la belleza de Dios, de la santidad de Dios, del resplandor de Dios. Y sencillamente, hermanos, también el tener esta experiencia de la existencia de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, también el hombre se da cuenta de su pecaminosidad, pero precisamente reprueba y sencillamente se aparta del pecado. Por eso decía, hermanos, el hombre adora a Dios y tiene experiencias hermosas, alabado sea el Señor, hasta como diríamos, con facilidad se va a apartar del pecado. Precisamente si ha faltado, si ha pecado, hermanos, y que a veces no se da cuenta, no tiene visión espiritual, no entiende ya lo bueno, lo malo, puede vivir una vida religiosa, pero está pecando y no se da cuenta de su realidad ante Dios. Pero si el hombre adora a Dios, va a tener esa visión, decía ustedes, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, de la claridad de Dios, de la belleza de Dios, y el hombre, decía, su vida va a cambiar, va a transitar en esta tierra apartado del pecado, apartado de la maldad, por estar sencillamente adorando a Dios, porque no abandona, porque no deja, hermanos, esto que estamos considerando, celebrarle culto a Dios. Se postra ante Él, reconoce su gloria, su grandeza, y le dice palabras, naturalmente, allí ora, alaba al Señor, y así, postrado, hermanos, sencillamente,
recibe muchas bendiciones del Señor. Sea Dios glorificado. Por esta razón, hermanos, o diríamos razones, no debe de abandonarse la adoración al Señor, porque si se adora a Dios, se debe de hacerlo porque Dios es nuestro hacedor, Dios es supremo, y porque al adorarlo, hermanos, hay experiencias espirituales. Y a veces las experiencias espirituales, como comentábamos ayer, son difíciles de expresar con palabras, pero sencillamente hasta se llevan a cabo éxtasis espirituales. Es decir, el hombre tiene visiones de Dios y hasta oye, gloria al Señor, oye la voz de Dios, entiende las cosas de Dios, y sencillamente hay, hermanos, vida espiritual. Tiene la fuerza para continuar en el camino del Señor. Por eso, esta es hoy la palabra del Señor para usted, hermano, para usted, hermana. Tenga cuidado, no vaya a abandonar la adoración a Dios. Debe de postrarse ante Dios, en su casa como hoy lo está, debe de llevar a cabo ese acto. Allí el Señor le va a dar muchas experiencias hermosas, maravillosas, que esto lo ayudarán en su vida espiritual. Si ha abandonado este acto, es el llamado, es la convocatoria, hermano, hermana, para que no abandone esto. Si lo ha hecho, vuelva. Hoy pídale al Señor perdón. Y hoy haga este momento un momento de adoración al Señor. Allí donde usted se encuentra, hágalo de esa manera. Y así, reunidos como estamos, vamos a tener este momento de adorar al Señor, de celebrarle, de postrarnos ante Él y darle gloria. Hagámoslo hoy, hagámoslo siempre, porque este acto no debe de abandonarse. Dios nos bendiga.